Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Los valores en la interpretación y la argumentación judicial, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en filosofía del derecho. La teoría de la argumentación es un instrumento indispensable para el fortalecimiento de la administración de justicia. Su desarrollo aporta a los servidores judiciales un fundamento para que de manera más clara sean sólidas las decisiones judiciales, permitiendo exponer sus argumentos de forma estructurada, ordenada y clara. Esto genera un mejor acercamiento de las partes y en general de la ciudadanía, contribuyendo a una mayor legitimidad del servicio de justicia. Dentro de los múltiples enfoques que se han propuesto desde la teoría de la argumentación, se presenta una serie de reglas argumentales que son aplicables tanto a espacios cotidianos como institucionales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el concepto, criterios y metodología de cada uno de los parámetros interpretativos válidos, así como las reglas que rigen la argumentación. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Mauro Leonardo Casallas Borrás, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Administrativo. Ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario en hermenéutica y argumentación jurídica. Actualmente, el doctor Mauro se desempeña como profesional especializado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Mauro Leonardo Casallas, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como lo anticipó la doctora Mónica, en efecto, me ha correspondido, me han confiado desarrollar brevemente el tema sobre los valores en la interpretación y la argumentación jurídica. Para desarrollar el tema, pues inicialmente precisaremos algunos conceptos básicos que permitirán hacerme entender a lo largo de la charla. Lo primero que habría que precisar es unas funciones del lenguaje que debemos tener presentes para comprender un poco cómo funciona la argumentación y cómo funciona la interpretación. Quiero hacer énfasis básicamente en tres funciones del lenguaje. Una, la denominada función performativa. Cuando uno habla de funciones del lenguaje, siempre piensa en que el lenguaje solamente cumple una función de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, el lenguaje pues también presenta otras funciones. Y una de ellas es la que ya les enuncié, la función performativa. La función performativa lo que significa es que mediante el lenguaje se transforma y se constituye la realidad. Por supuesto, esa transformación y esa constitución de realidad siempre está incidida por el poder. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquellas personas o aquellos órganos que están investidos de poder en una sociedad determinada, pues tienen la capacidad de transformar y constituir realidad con mayor facilidad o con mayor fuerza que aquellos órganos o aquellas personas que están desprovistas o tienen muy poco poder. Para poner un ejemplo, cuando un órgano judicial, un juez de la República, declara, por ejemplo, que un fulano ha cometido un acto delictivo, pues en ese momento está constituyendo una realidad, ¿no? Y así lo será hasta cuando otro órgano con autoridad en una sociedad determinada, pues diga otra cosa. Otra de las funciones del lenguaje. Ahora, ¿por qué mediante el lenguaje se transforma la realidad? Pues por una razón muy elemental, y es que la realidad está constituida o está incidida, si quieren, por
por dos elementos. Uno, pues por el objeto percibido, y dos, por el sujeto o los sujetos que perciben ese objeto. En la medida que se transforma la percepción del sujeto, pues se tiene una idea sobre el objeto diferente. Es decir, la realidad finalmente viene siendo es lo que los seres humanos en un contexto determinado y bajo unas reglas de juego determinadas, en una comunidad lingüística determinada también, consideran que es el mundo objetivo, ¿no? Eso vendría siendo la realidad, digamos, para distinguirla del objeto, distinguirla del objeto. Otra de las funciones del lenguaje que me interesa tengan presente es la función descriptiva. La función descriptiva del lenguaje lo que significa es que mediante los enunciados, que hay enunciados que se encuentran en el universo lógico del ser y que la función de esos enunciados no es otra cosa que dar cuenta de ese ser, del mundo tangible como del mundo intangible, digamos, allí no interesa, ¿no? Y cumple función descriptiva, está en el universo lógico del ser, cumple función descriptiva y esos enunciados son susceptibles de ser enjuiciados de verdaderos o de falsos. La verdad o falsedad del enunciado dependerá de si en un contexto determinado el significado objetivo del enunciado tiene o no correspondencia con la realidad. Esto es, si tiene correspondencia con la realidad, ya dijimos que la realidad es una construcción subjetiva del objeto, si tiene correspondencia con la realidad, se dirá del enunciado lingüístico que es verdadero. Y si no tiene esa correspondencia, bueno, se juzgará el enunciado de falso. Pero ¿qué enunciados son susceptibles de ser enjuiciados de verdaderos o de falsos? Pues solo aquellos que cumplen función descriptiva. Y finalmente, la tercera función del lenguaje en la que quise precisar brevemente es la denominada función prescriptiva. La función prescriptiva del lenguaje, significaría que el lenguaje está en el universo lógico del deber ser. Ahora, no es un deber ser trascendental, no necesariamente es un deber ser moral, lo incluye por supuesto, pero no necesariamente, sino lo que quiere significar es que hay enunciados que no se pretende con ellos enunciar el mundo, aunque lo haga, pero no es esa la pretensión, sino de expresar, digamos, qué desean los sujetos que sea el mundo. Por ejemplo, las órdenes, los mandatos propios del derecho, las peticiones, ese tipo de enunciados cumplirían función prescriptiva toda vez que no tienen como función hacer ninguna descripción, sino más bien enunciar lo que un sujeto desea que ocurra, ¿de acuerdo? Desea que sea el mundo, ¿no? Bien, hechas estas precisiones, entonces pasamos a otros, digamos, otros conceptos que habría que precisar también previamente. Y uno de ellos tiene que ver con, las teorías del derecho, ¿no? También de manera muy básica y rápido. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué es el derecho? Acuérdense que cada una de las teorías del derecho responde a la pregunta de ¿qué es el derecho? Y tenemos al menos tres teorías sobre lo que es el derecho. Una, pues el positivismo jurídico, usted lo conoce muy bien. Se identifican todos los positivistas en la idea de que el derecho son normas y básicamente en que su criterio de identificación es un criterio formal que es el de la validez. Y la validez hace referencia a competencia y procedimiento. Esto es, se dirá que un enunciado lingüístico es normativo, digamos, es derecho si reúne esos criterios de validez, ¿no? O sea, competencia y procedimiento. Es decir, si la norma ha sido creada por un órgano competente y mediante el procedimiento establecido en el orden jurídico, ¿no? Bien. El segundo concepto la segunda teoría del derecho a la que quiero precisar es la ius naturalista, ¿no? La ius naturalista ya sostiene que el derecho no es que niegue las normas como derechos, sino que lo que señala es que lo verdaderamente importante, digamos, la parte medular del derecho está
en los valores. Es un sistema de valores. Desde una perspectiva jurídica podríamos decir que es un sistema de principios. Y su criterio identificador es la justicia. La justicia, por supuesto, es un concepto difícil de tratar, pero palabras más, palabras menos, lo que significaría es que una norma podría ser justa, acuérdense que no niega la idea de norma, pero podría ser justa si satisface ese sistema de valores, en el entendido que los valores en su esencia pues son justos. Uno no podría decir que hay un valor injusto, pues eso sería como un contrasentido en sus propios términos. Bueno, y en tercer lugar, podríamos hablar del realismo jurídico, que básicamente lo que sostiene es que el derecho son hechos y su criterio de identificador es la eficacia. En ese orden de ideas, uno podría decir, por ejemplo, que una norma creada por un órgano competente mediante el procedimiento establecido en el ordenamiento, para el positivismo, sin duda, esa norma sería derecho. Pero si no responde al sistema de valores de una comunidad, pues un naturalista diría que no es derecho. Ahora, imaginemos que sí responde a ese sistema de valores. O sea, sería derecho para el positivista porque ha sido creado por un órgano competente mediante el procedimiento establecido en el ordenamiento. Además, si responde a ese sistema de valores, también sería derecho para el naturalista. Pero ojo, si esa norma justa y todo no cobra eficacia, es decir, no se traduce en realidad, pues para el realista, sin duda, eso no será derecho. Digamos, ahora, esas tres visiones del derecho compiten en la dinámica de lo jurídico y compiten, por supuesto, en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Bien, lo siguiente que habría que aclarar es dos conceptos, ¿no? Uno, el concepto de interpretación. La interpretación, digamos, es una palabra que tiene múltiples usos, al menos dos. Se usa interpretación como sinónimo de sentido o significado, por un lado. Cuando uno dice la interpretación de la Corte Constitucional respecto al artículo 44 de la Constitución es tal, allí se está usando la palabra interpretación como sinónimo de significado. Es decir, incluso si uno sustituye la palabra por significado o sentido, da igual. Y la otra palabra, el otro sentido, el otro uso de la palabra interpretación, que es el que nos interesa ahora, es el de proceso, digamos, el que hace referencia como a una actividad intelectual que lleva a cabo algún sujeto, y a eso lo denominamos interpretación, ¿no? Interpretación. A esa es la que vamos a hacer referencia a continuación. Lo otro que habría que diferenciar es el concepto de hermenéutica e interpretación. Suele ser usada la palabra como sinónimas, pero en realidad pues técnicamente no son sinónimas, ¿no? Hermenéutica hace referencia más como al conocimiento, como a la ciencia, y la interpretación al objeto de conocimiento de esa ciencia, por ponerlo en algunas palabras. ¿Cuál pasa entre derecho y ciencia del derecho? Entonces, ojo, no hay que confundir. Si alguien le pregunta, bueno, ¿el derecho es una ciencia? Pues no podría ser una ciencia. ¿Por qué? Porque es un objeto de conocimiento que ha sido descrito como normas o como valores o como hechos, pero jamás como ciencia. Lo que sí podría ser es preguntarse si el conocimiento que ha sido elaborado sobre ese objeto es un conocimiento científico. Bueno, eso es otro debate, esa es otra discusión que no la vamos a dar acá, ¿no? Pero entonces, no hay que confundir la ciencia del derecho, que sería el conocimiento sobre ese objeto, sobre el derecho, y el derecho como el objeto de conocimiento de esa ciencia. Es decir, entre ciencia del derecho y derecho hay una relación similar a la que hay entre astronomía y astros, o cosmos. El cosmos es el objeto de conocimiento, la astronomía es la ciencia. El derecho es un objeto de conocimiento, la ciencia del derecho, pues sería el conocimiento. Igual pasa con la hermenéutica y la interpretación. La interpretación es el objeto de conocimiento, la hermenéutica el conocimiento, o si quieren la ciencia. Entonces, para no confundir, ¿no? Bien. Bueno, aclarados estos conceptos, pasaríamos entonces a mirar cuáles son las teorías de la interpretación inicialmente, ¿no? Hay al menos tres teorías sobre la interpretación. Primero, esas teorías son descriptivas. Fíjense que por eso necesitaba precisar esa función del lenguaje, ¿no? Son descriptivas, es decir, están en el universo lógico del ser. Las tres pretenden ser verdaderas. Quien postula una teoría descriptiva pretende que su formulación sea verdadera. Refutable, sí, todas las enunciaciones
que pretenden ser verdaderas, pues tienen la posibilidad de ser refutadas. Tenemos, la primera de ellas es la denominada teoría cognitiva o formalista. Cualquiera de las dos nombres, pues da igual, ¿no? Lo que sostiene esta teoría es que la interpretación es un proceso de hallazgo de sentido. La palabra clave aquí es hallazgo. ¿Por qué? Porque esa acción hallar, eso es una acción, ¿verdad? Tiene un presupuesto epistemológico. ¿Cuál es ese presupuesto? Pues de que el sentido o significado es externo del sujeto y lo que hace el sujeto es buscar en el mundo ese significado, ese objeto que es externo del sujeto, hallarlo, lo encuentra afuera y se lo asigna al texto. Entonces, en esa perspectiva, el objeto de interpretación, el objeto a interpretar siempre es texto, ¿no? Texto. Por eso no ayuda mucho cuando uno habla de interpretación de las normas. No. Interpretación de las normas no. ¿Por qué? Porque las normas, pues si uno ya conoce la norma, quiere decir que ya hubo un ejercicio interpretativo, ¿verdad? Lo que uno interpreta no son las normas, lo que uno interpreta son los textos. Ahora, producto de ese ejercicio interpretativo, pues se asigna un significado que está en el mundo, un significado que está en el mundo, y ese significado, si es aliado con autoridad, por un órgano con autoridad, pues ese significado sí será el derecho. Entonces, fíjense ustedes, los textos en los que se transporta el derecho vienen siendo como significantes. Y las normas vienen siendo como el significado de esos significantes. Y constituyen derechos, es decir, son normas porque han sido halladas por órganos con autoridad. Esa es como la primera teoría de la interpretación jurídica, ¿no? La interpretación, entonces, en síntesis, la teoría cognitiva formalista lo que sostiene es que la interpretación es un proceso de hallazgo de sentido y ese hallazgo consiste en buscar el significado en el mundo y que ya está dado. ¿En dónde está? Pues está en los usos del lenguaje. Lo encuentras en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, en un diccionario jurídico, en un diccionario especializado del área en el que esté tratando el texto jurídico, etcétera. Digamos, o incluso ya en una providencia donde se ha asignado ese significado, bueno, allí eso también es un proceso de hallazgo. Ya el juez que acude al significado que ha sido designado con autoridad por otro órgano, pues está haciendo una actividad de hallazgo de sentido, ¿no? De hallazgo de sentido. Bueno, la otra teoría de la interpretación jurídica que es opuesta a esta es la denominada teoría escéptica. La teoría escéptica lo que sostiene es que la interpretación es un proceso de atribución de sentido. Aquí la palabra clave es atribuir, atribución, ¿cierto? Atribuir es una acción que también tiene un presupuesto epistemológico. ¿Cuál? Pues de que el sentido significado está en el sujeto, ya no está en el mundo, no es externo, sino que está en él. Y lo que hace el sujeto es coger ese significado que está en él y atribuirlo, ponerlo, achacarlo, adjudicárselo a un texto, Bien. Y el tercero, digamos, la tercera teoría de la denominada teoría intermedia. Lo que sostiene es que la interpretación es, en algunos casos, un proceso de hallazgo de sentido y en otros casos, un proceso de atribución de sentido. Bueno, dicho esto, pasaríamos entonces a los métodos de interpretación. Entonces, estas son las que acabamos de ver, teorías descriptivas, pero hay otras teorías también, ¿no? Que son las teorías prescriptivas, de allí la importancia de haber precisado esa función del lenguaje, ¿no? Hay teorías prescriptivas de la interpretación, esto es, ya no responden a la pregunta de qué es la interpretación, sino más bien a la pregunta de cómo se debe interpretar. Quien responde a la pregunta de cómo se debe interpretar, pues lo que hace es formular un método interpretativo con alguna fundamentación, es decir, tiene que haber alguna metodología en la formulación de ese método, algo así, ¿no? Bien, entonces uno podría clasificar los métodos de interpretación básicamente como en dos. Unos que proponen que el sentido o significado debe ser hallado
y otros métodos lo que proponen es que el sentido o significado debe ser atribuido. Los primeros los podríamos llamar cognitivos y los segundos, pues no cognitivos, ¿no? Porque no es un proceso de conocimiento, sino es un proceso de adjudicación de sentido con alguna fundamentación, por supuesto, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, en los métodos cognitivos, básicamente, pues lo que hay es dos tipos de métodos. Unos que se denominan objetivos y otros subjetivos. ¿Ambos son cognitivos? Sí. ¿Ambos el sentido o significado debe ser hallado? Sí. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en el lugar donde debe hallarse ese sentido o significado. En los métodos subjetivos se debe hallar en la intención del sujeto creador del enunciado lingüístico, es decir, en términos generales, del legislador. Quien hace interpretación intentando hallar la intención del legislador, pues hace interpretación subjetiva. Si lo que intenta hallar es la finalidad por la cual el legislador creó una prerrogativa o una prohibición o un procedimiento, etcétera, pues lo que está haciendo es interpretación subjetiva finalista. Ahora, por ejemplo, suele ser un error decir la intención del legislador es tal porque la ley dice que, ojo, si uno acude a lo que la ley dice, pues lo que está haciendo es interpretación objetiva, no subjetiva. Lo que pasa es que parte de una creencia falsa. ¿Cuál? De que lo que dice objetivamente la ley corresponde a la intención de quien creó ese enunciado lingüístico. Y aunque así debe ser, pues no necesariamente es así. De hecho, por eso ocurren los malentendidos. Digamos, es usual que una persona formule un enunciado lingüístico y con un significado o con una intención de significado y sea recibido por un auditorio con un significado diferente. ¿Por qué? Porque el significado objetivo de ese enunciado es uno y la intención de significado no necesariamente es coincidente. En algunos casos sí coincide, pero en muchos casos no coincide. Y el legislador no es ajeno a esto. En algunos casos el legislador formula enunciados en la ley con una intención de significado, pero la significación objetiva de esos enunciados pues, puede ser otra. Bien, bien, quien hace interpretación objetiva o quien usa los métodos objetivos, pues ya los había anticipado, acuden a los usos del lenguaje, a los usos autorizados del lenguaje, ¿no? Quien así hace, pues lo que estaría haciendo es usando el método gramatical. A eso se le denomina método gramatical. En el entendido también de que el lenguaje pues no tiene referente, ¿no? Eso lo superó ya hace bastante tiempo, digamos, la filosofía analítica, y es que el lenguaje no tiene referente, es decir, ni siquiera tiene un único y exclusivo significado. Quien hace interpretación gramatical y lo hace honestamente, tendría que poner sobre la mesa todas las posibilidades gramaticales de un enunciado lingüístico. Y después, por supuesto, ahora, cuando eso ocurre, pues lógico, no ha terminado de resolver el problema interpretativo, pero lo ha limitado a esos y solo a esos. Pero, digamos, su labor interpretativa no habrá terminado porque tendrá que ahora discernir entre las posibilidades cognitivas, ¿no? Halladas por vía gramatical. Y la otra posibilidad objetiva es asignar un significado también hallado, debe ser hallado a partir de las finalidades objetivamente contenidas en la ley. Es decir, cuando hay duda de significado y el intérprete escoge uno de ellos y lo escoge guiado por la finalidad de una provisión, de una prerrogativa, de un procedimiento, etcétera, pues lo que estaría haciendo es interpretación objetivo finalista. Ahora, si ese significado está dentro de las posibilidades gramaticales, es integralmente un método objetivo cognitivo, ¿de acuerdo? Ahora, puede pasar que no necesariamente escoger un significado conforme a una finalidad objetivamente contenida en la ley escape a cualquier posibilidad gramatical. Cuando eso ocurre, realmente allí el proceso no sería 100% objetivo. Lo único que sería objetivo cognitivo sería el hallazgo de la finalidad. Pero si la asignación de significado está por fuera de las posibilidades gramaticales, pues ese componente de ese proceso interpretativo no sería cognitivo. Bien, del otro lado estarían los métodos no cognitivos. Los métodos no cognitivos, pues, sería el axiomático de un lado, que es básicamente
atribuir sentido o significado a los textos conforme con los principios o los valores o el sistema de valores de una comunidad, y que estarían principalmente ¿en dónde? Pues en la Constitución, ¿no? En la Constitución. Y el otro sería el método consecuencial. Ahora, asignar significados, o si quieren, crear proposiciones jurídicas a partir de principios, pues uno podría quedar a partir de cualquier principio, pues cualquier significado. Es decir, no bastaría sino cambiar de apoyo en el principio, en el que está jugando en sentido contrario, y simplemente cambiaría su postulación jurídica, ¿no? Entonces, para eso es que se ha desarrollado, pues, toda la dogmática de los principios, la teoría, los tres escritos, por ejemplo, la conferencia de los tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios de Robert Alexy va dirigida básicamente a sentar unos parámetros recogidos de la práctica del Tribunal Constitucional alemán para limitar un poco ese, digamos, ese proceso interpretativo, y que se respete, digamos, una razonabilidad, unos criterios de razonabilidad en esa ejecución, ¿no? ¿Qué habría que llamar la atención aquí? Bueno, uno, acuérdense ustedes que Robert Alexy, para él los derechos fundamentales son principios. Entonces, cuando se habla de que se aplican principios, pues prácticamente lo que está hablando de la aplicación de los derechos fundamentales, con todo y lo difícil que sea ese concepto también, y las discusiones que pueden haber de qué son y qué no son derechos fundamentales. Bueno, ese debate no lo vamos a dar porque no acabaríamos hoy, pero la idea es que esta aplicación de esos principios pasa primero por examinar lo que él ha denominado los márgenes de acción, ¿no? Entonces, los márgenes de acción estructurales, ¿no? Pasa primero por examinar, primero por ver el derecho en una relación medio-fin. El derecho tendría que ser visto en relación medio-fin. Relaciones, un conjunto del derecho como un conjunto de relaciones medio-fin. El medio, limitador de derechos, y el fin, pues fines constitucionales, ¿no? Entonces, lo primero es, el fin debe estar ajustado a lo que se ha denominado el marco constitucional. Es decir, eso supone tener una idea de constitucionalización del derecho. De que, entonces, es decir, de ver la Constitución como un orden marco, no como un orden fundamental donde todo se reduce a la Constitución, y tampoco como un fenómeno de infraconstitucionalización, es decir, de que la Constitución desde el punto de vista sustancial no tiene ningún alcance, ni lo uno ni lo otro, ninguno de esos dos extremos, ni lo que ocurría antes de la Constitución del 91, infraconstitucionalización, ni la dictadura de la Constitución, que todo se reduce a un debate constitucional, no, ni lo uno ni lo otro, sino ver la Constitución como un orden marco. Un orden marco en el sentido de que el marco constitucional estaría constituido por todo, estaría conformado por todas las órdenes y prohibiciones constitucionales, y el margen de acción de la autoridad pública, en este caso el legislador como autoridad democrática, lo demás, digamos, todo lo que no esté ordenado ni prohibido, en el entendido que la Constitución no lo ordena todo ni lo prohíbe todo, solo algunos aspectos. Y esos son los que, digamos, tocan el marco constitucional. En ese sentido, cuando uno mira si un fin es constitucional, lo que tiene que mirar es si ese fin está ordenado o está prohibido. Si no está prohibido, pues allí hay discrecionalidad. Si no está ordenado, también hay discrecionalidad. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Ahora, con el medio, pues pasaría exactamente lo mismo. Cuando se examina el medio, habría que mirar también si está ordenado o está prohibido. Si no está ordenado ni está prohibido, pues estaría dentro del ámbito de discrecionalidad. Si está ordenado, pues con mayor razón estaría ajustado a la Constitución, digamos, respetaría el marco constitucional. Y finalmente, la denominada, digamos, aplicación del principio de proporcionalidad, que ya opera en el ámbito de la proporción, de la ponderación, ¿no? Pero lo que quería llamar la atención es que es algo que Robert Alexy no le puso atención, y es que cuando se aplica el principio de proporcionalidad, ya supone dos cosas. Uno, que el fin es constitucional y el medio también. Solo en ese escenario se aplica el principio de proporcionalidad. Quiere decir que la proporcionalidad nunca se puede aplicar cuando el fin en sí mismo ya es inconstitucional o el medio en sí mismo es inconstitucional, ¿no? Por ejemplo, por esa vía no sería ponderable la prohibición de tortura. ¿Por qué?
pues porque ya está prohibido, es decir, ya se violaría el margen de acción para la elección de medios. Si la autoridad pública, la ley, el legislador, por ejemplo, escoge como medio la tortura para cualquier fin, así sea salvar el universo, acabar con la impunidad, bueno, el que sea, no sería ponderable. Y no es ponderable, ¿por qué? Porque el medio en sí mismo ya es inconstitucional. Nunca habría que llegar a un ejercicio de ponderación o de aplicación del principio de proporcionalidad. Eso es lo que quería, pues uno llamar la atención. Lo segundo es, bueno, y así hay más prohibiciones. Por ejemplo, la prohibición de pena de muerte. Nunca podría ser ponderado, porque pues, ya está prohibido. Ya está prohibido, se quebrantaría el margen de acción de elección de medios y nunca llegaría al estadio estructural de la ponderación o de la aplicación del principio de proporcionalidad. La prohibición de la reforma peyorativa en punto de agravar la pena cuando el condenado es apelante único, igual. La reforma peyorativa como principio podría ser ponderado en términos generales, pero en punto de que nadie puede ser, digamos, agravado su pena cuando el condenado es apelante único, ese punto constituye una prohibición constitucional que tampoco podría ser ponderada. Bien, y finalmente, y finalmente el método consecuencial, ¿no? El método consecuencial, pues básicamente es tener en consideración las consecuencias de la decisión interpretativa en el entendido de que debe escogerse, cuando hay duda de sentido o significado, aquel significado que satisfaga más el derecho. Hay significados que satisfacen más el derecho o que es menos lesivo para el derecho. Y eso implica incluso tomar decisiones contra lo que expresa o objetivamente señala la ley. Por ejemplo, imaginemos que un padre de familia ha sido llevado a prisión por inexistencia alimentaria y es padre de 5 hijos, para ponerlo bien dramático. Y la inexistencia tuvo ocurrencia por un hijo extramatrimonial. Este señor, bueno, no sé, gana el mínimo, responde alimentariamente por sus hijos matrimoniales, pero no por el extramatrimonial. Si uno analiza las consecuencias de la decisión, por ejemplo, de revocar una suspensión condicional de pena para imponerle la pena, que podría llevar en términos de realidad, acuérdese que, en términos de realidad, llevarlo a prisión, pues podría estar generando una consecuencia adversa a la que pretende el derecho, ¿verdad? Si lo que se quiere es del control social en punto de la inexistencia alimentaria y lograr, digamos, proteger algún bien jurídico del alimentario, pues lo que va a hacer es que se van a afectar pues más alimentarios. Es decir, se generaría como una especie de decisión, de efecto opuesto. Quien opta por el uso de los métodos consecuencial, pues es un realista. Lo que le interesa es la eficacia del derecho. Es decir, no abandona la idea de la justicia, sino que piensa la justicia en términos de eficacia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué valores estaría respaldando cada uno de estos métodos? Y es donde apunta la conferencia, ¿no? En la parte inicial. Bueno, uno, quien usa métodos objetivos, quien usa métodos cognitivos, principalmente los métodos objetivos, pues está respaldado en el valor seguridad jurídica. Y seguridad jurídica últimamente ha sido visto como un concepto puramente formal y ya. Bueno, pues no es solo eso, digamos, no es. Seguridad jurídica es entendida como certidumbre del derecho, ¿no? Pero no es solo eso. Por ejemplo, Hart la presenta como la satisfacción de dos expectativas en una sociedad, ¿no? Digamos, los seres humanos tenemos una expectativa de comportamiento de quienes nos rodean y del Estado también. Y también tenemos una expectativa de que de los demás esperen de mí. Es decir, uno espera de los demás un comportamiento y espera que los demás esperen de uno también un comportamiento. Ahora, y eso no es cualquier pamplina, por ponerlo de alguna manera, no es cualquier cosa, porque de eso depende, ojo, la paz social, ¿no? De eso depende la paz social. Cuando se quebrantan esas expectativas, pues se generan situaciones auspiciadoras de violencia. Eso es, cuando el Estado, por ejemplo, no cumple los acuerdos de paz que han sido constitucionalizados, pues eso viola expectativas, ¿no? Expectativas de comportamiento del Estado a la luz del derecho. Cuando tú vas por la calle o en un vehículo y está el semáforo en verde y el que está adelante pues no prosigue, bueno,
pues te pones de mal genio. ¿Por qué? Porque porque se está violando una expectativa, ¿no? Incluso ese es el ejemplo que pone Hall, ¿no? Bueno, y así, etcétera. Digamos, no ahondo en ejemplos porque se nos agota el tiempo. Quien propende por hacer interpretación subjetiva le está dando un valor a la autoridad legítima. Es decir, considera que el legislador es la autoridad para crear el derecho, y en esa medida, si hay alguna duda de cuál es el sentido o significado de los textos que lo contienen, pues debe acudirse a la intención de ese órgano. O sea, el valor que está detrás de la interpretación subjetiva o el uso de los métodos subjetivos es el valor autoridad legítima. En el método axiomático, pues el valor que lo fundamenta es el valor justicia, en el entendido que se toman decisiones interpretativas con base en un sistema de valores, en el entendido que si se respeta ese sistema de valores, la decisión será justa. Y cuando la norma, digamos, no satisface ese sistema de valores, pues la decisión interpretativa será injusta. Luego, el valor que está respaldando el método axiomático, sin duda alguna, es el valor justicia. Y el valor justicia, ya lo vimos, es un criterio identificador del derecho en el naturalismo. Es decir, quien opta por usar el método axiomático toma una postura iusnaturalista. Quien opta por usar un método cognitivo, ya sea objetivo o subjetivo, tiene una postura positivista del derecho, ¿no? En el objetivo, ya dijimos, respaldado por la seguridad jurídica, y en el subjetivo, respaldado por la autoridad legítima. Y quien usa el método consecuencial o el argumento de consecuencia, pues tiene una visión realista del derecho, ¿no? Lo que le interesa es la eficacia del derecho. Y ya vimos cómo la eficacia del derecho es el criterio identificador del derecho en el realismo jurídico. Bueno, muy bien. Lo siguiente que habría que abordar es, pues, las reglas de la argumentación, ¿no? Argumentar, pues ustedes ya saben, argumentar es dar razones. Dar razones, siempre se ha ahondado es en las razones dirigidas a sustentar la premisa jurídico-sustancial de una decisión. Eso lo denominamos argumentación jurídica, pero lo cierto es que en todos los ámbitos de la práctica judicial, pues argumentamos. O sea, no solamente damos razones para edificar la proposición jurídica sustancial, sino también ofrecemos razones para edificar la proposición fáctica y para dirimir discusiones relacionadas, por ejemplo, con el procedimiento, ¿no? Con la validez. Ahora, la idea es que en ese argumentar se respeten pues unos parámetros, unas reglas básicas, digamos, de racionalidad. Cuando se respetan esas reglas, digamos, la decisión se torna racional, no razonable, sino racional, ¿no? En el mundo de la argumentación, digamos, hay como dos, también uno puede clasificar, hay quienes se dedicaron a mapear, digamos, a describir cómo los seres humanos argumentan, cuáles son sus estrategias argumentativas, cuáles son sus estructuras, etcétera. Bueno, esas serían teorías descriptivas de la argumentación, ¿no? Algo similar a lo que haría, por ejemplo, Perelman o Toulmin. Pero hay quienes se dedicaron a postular ya no tanto cómo se argumenta, sino cómo se debe argumentar, que eso es otra cosa. Está en un universo lógico, en universos lógicos diferentes. Este último está en un universo lógico del deber ser. Y allí encajaría la teoría de la argumentación jurídica de Alexis, ¿no? ¿Cómo se debe argumentar? Y en ese cómo se debe argumentar, pues se debe argumentar respetando unos parámetros. Entonces, quien responde cómo se debe argumentar, pues te va a decir unos parámetros de cómo se debe argumentar. Entonces, a eso es lo que quiero hacer referencia, unos parámetros básicos de cómo se debe argumentar cuando estamos argumentando en derecho o cuando estamos argumentando en sede judicial, ¿no? Lo primero, digamos, una de las reglas que quiero llamar la atención es la denominada regla de la honestidad argumentativa. Entonces, ¿cómo se debe argumentar? Pues se debe respetar una de las reglas que se denomina honestidad argumentativa. ¿Y qué es honestidad argumentativa? Pues honestidad argumentativa hace referencia a dos cosas. Uno, a que el argumentador debe estar convencido de la tesis que propone.
digamos, no sería honesto un argumento cuando deja ver el argumentador que no está convencido de la tesis que propone. ¿Cómo puede verse, por ejemplo, que no está convencido de la tesis que propone? Bueno, pues como ha argumentado frente a problemas idénticos en otros casos. Eso sería evidencia externa, pero también podría haber evidencia interna. Cuando, por ejemplo, en casación, solo para poner un ejemplo, de una, por ejemplo, fórmula dice, propone un cargo por violación indirecta de la ley sustancial con el argumento de que su cliente no fue quien cometió el delito, un delito de homicidio, por decir algo. No lo cometió. Y después, en un cargo subsidiario, plantea legítima defensa. Fíjate, aunque lo plantee en cargo subsidiario, pues allí lo que está dando cuenta es que no está convencido de la tesis que propone, ¿no? Estaría violando una de las reglas de la argumentación, que sería el de la honestidad argumentativa. A eso hace referencia la honestidad. Lo segundo que hace referencia a la honestidad argumentativa es a que debe respetarse, digamos, la antítesis, no caricaturizar la antítesis. Cuando se caricaturiza la antítesis, no se es honesto con el argumento opuesto. Esa es la idea. Entonces, en el deber de confrontación que exige la argumentación, hay que respetar, incluso, no solamente respetar la antítesis, sino fortalecerla si es necesario, ¿no? Fortalecerla, digamos, no aprovecharse de las pequeñas debilidades que pueda tener la antítesis por defectos en su formulación, en la formulación de los argumentos que la justifican o que la demuestran, sino todo lo contrario, digamos, hay que ser generosos con el argumento opuesto, con la antítesis, ¿no? Eso haría referencia a la honestidad argumentativa. Otra de las reglitas a las que quiero hacer referencia rápidamente es la denominada regla de la saturación. La saturación hace referencia a esa que siempre el argumento opuesto debe ser considerado en la argumentación, ¿no? Siempre debe ser considerado. Cuando se edifican argumentos y no se considera la antítesis y los argumentos que la sostienen, pues ahí hay un argumento, digamos, inacabado y defectuoso. Y el otro punto al que hace referencia la saturación sería es que en la cadena de razones que se ofrecen en sustento de una tesis, pues en esa cadena de razones debe llegar hasta los tópicos argumentativos, es decir, hasta proposiciones que se consideran lugares comunes o que son aceptadas en un auditorio y que ya no requieren de mayor sustentación. Lo siguiente, pues, que habría que respetar es, pues, los principios de la lógica formal, ¿no? Principalmente, principio de no contradicción, principio de identidad y principio de tercero excluido. No contradicción significaría que en el mismo argumento uno no podría sostener A y no A la vez. Principio de identidad, hay que respetar el principio de identidad. El principio de identidad significa es que todas las cosas pues, son idénticas a sí mismas. Luego, si yo digo que algo es, no puedo describir ese algo de una manera distinta. Cuando eso ocurre, pues viola el principio de identidad, ¿no? Y en las relaciones binarias A o B, pues no cabe una tercera vía, ¿no? Por ejemplo, o un ser humano o es culpable o es inocente, pero uno no podría acceder a una tercera vía, medio inocente o medio culpable. Como eso violaría regla de tercero excluido. De hecho, la formulación lógica o la regla lógica modus tollendo pones, o sea, negando afirmo, está sustentada en el principio de tercero excluido. Digamos, no vamos a profundizar en eso porque entonces tampoco acabaríamos. Y la siguiente regla a la que quiero hacer referencia es la denominada regla de la claridad, ¿no? La claridad hace referencia a varias cositas. Uno, a que el lenguaje debe ser formulado de manera consistente, es decir, siempre que se use el lenguaje, un concepto debe usarse siempre que se use una expresión lingüística, en varias oportunidades dentro del mismo estructura argumentativa, debe usarse con el mismo sentido o significado. Si es necesario usarlo con otro sentido, pues hay que hacerlo, digamos, ver a su lector, a su auditorio, a su interlocutor, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, de la claridad, tiene que ver con ser muy respetuosos con los ejes de discusión. Hay como tres grandes ejes y subejes. Hay tres grandes ejes de discusión. Uno, se discute sobre la validez. Dos, sobre la premisa jurídica sustancial. Y sobre la premisa fáctica. Sobre eso es que se discute. Y al interior de ellos hay unos
también tiene unos ejes de discusión. Al interior de ellos los denomino subejes de discusión. Hay que ser muy respetuosos con ellos, ¿no? Por ejemplo, en materia de, por ejemplo, en tratándose de la proposición jurídico-sustancial, puede haber un error o discusiones sobre cuál es la proposición correcta por razones de aplicación o por razones de interpretación. Pero hay que ser respetuoso con eso. Digamos, por ejemplo, si en casación se formula que hubo un error en la proposición jurídica por aplicación indebida, pues no puede estar saltando, digamos, a otro eje de discusión que podría ser falta de aplicación o error de interpretación, o saltarse a otro eje de discusión que puede ser, por ejemplo, el de la premisa fáctica. Digamos, la claridad supone que haya respeto por el eje de discusión, el punto concreto sobre el que está en desacuerdo, ¿no? O sobre el que se discute, porque podría ser desde atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando discuten las partes en los alegatos de conclusión, podrían estar discutiendo sobre, por ejemplo, sobre la premisa fáctica en punto de valoración estricta de una prueba, de un testimonio, por ejemplo. Hombre, pues hay que dar razones que satisfagan ese punto específico y hay un eje de discusión concreto y unos parámetros que rigen esa discusión, ¿no? Que son los criterios de la sana crítica, ¿no? Y supone además que no se está discutiendo ni la identidad del contenido fáctico que la prueba revela, ni si la prueba es legal o ilegal, ni, digamos, no se está discutiendo otras cosas. Hay que ser respetuosos con cada uno digamos, de los grandes temas que digamos, que contiene, digamos, hay tres grandes ejes de discusión. Ya dijimos, se discute la validez del proceso, se discute sobre la validez, perdón, se discute sobre la premisa jurídica sustancial y se discute sobre la premisa fáctica. Y hay que ser respetuosos con eso. Digamos, si voy a discutir allí, bueno, no salirse de allí. Y cuando ingresa en alguno de ellos, allí también hay unas ramificaciones que hay que ser bien juiciositos con esas ramificaciones en aras de ¿qué? De una de las reglas de la argumentación, que es la denominada claridad. Ahora, para ir cerrando, entonces, el respeto de esas reglas, pues hacen que las decisiones sean racionales. Y eso, por supuesto, está respaldado por el valor del debido proceso. ¿Por qué? Porque la motivación a la que se hace referencia, es decir, cuando se dice que las decisiones judiciales deben ser motivadas, pues hace referencia a que sea una motivación racional. No es a cualquier motivación, no se trata de simplemente expresar unos componentes retóricos allí y ya, no, se trata de que la decisión sea racional. Porque solo aceptamos como verdad y como deber ser jurídico vinculante lo que nos resulte comprensible y racional. Bien, en conclusión, digamos, que es el centro de lo que lo que quisimos expresar hoy con este tema es que el uso correcto de cada uno de los métodos interpretativos finalmente favorece un valor, y el uso correcto de la argumentación también favorece esos valores. O sea, no es cualquier cosa. La satisfacción del derecho supone usos correctos de los métodos interpretativos y, por supuesto, usos correctos de la argumentación, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Digamos, serían como dos conclusiones. La interpretación está respaldada en valores, ya lo dijimos. Su correcto uso satisface esos valores. La argumentación también. Y el valor de la verdad, digamos, sería como la tercera conclusión. Acuérdense que la realidad es contextual y depende de unas formas. Pues el respeto de esas formas son las que nos permiten tener por verdad, digamos, una enunciación descriptiva en un contexto determinado. Eso es. Y luego, si no se respeta, así como si no se respeta el debido proceso, así como si no se respeta las reglas de la argumentación, pues difícilmente podremos tener por verdad las formulaciones que se propongan, digamos, en el ámbito judicial o que se construyan en una decisión judicial, ¿no? Y con eso espero, digamos, doy por terminada mi conferencia, ¿no?
Espero les haya quedado claro o no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Mauro. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera de ellas, doctor. ¿Los métodos axiomático y consecuencial son métodos de interpretación o de creación de derecho? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, fabulosa. Miren, las dos cosas. Funciona como métodos interpretativos, en mi opinión. Bueno, el criterio con el que voy a responder es el siguiente. Yo parto de la base de que la interpretación está en el ámbito de la comprensión. Es decir, se interpreta para comprender un sentido o significado que ya existe. Y la argumentación estaría en el ámbito de la fundamentación o de la demostración, ¿no? Entonces, cuando me dicen, los métodos axiomático y consecuencial, que son métodos no cognitivos, es decir, se atribuye el sentido o significado, ¿operan como métodos interpretativos? La respuesta es sí, siempre y cuando el sentido o significado que se escoge por vía de principios o por vía de argumento consecuencial está dentro de las posibilidades cognitivas. Si está dentro de las posibilidades cognitivas, operaría como método interpretativo. Pero si está por fuera de esas posibilidades cognitivas, operaría como método de creación de derecho. Aquí el punto es que no es que esté mal que opere como método de creación de derecho. Yo creo que en la medida que estamos aceptando, digamos, la influencia del naturalismo en la toma de decisiones judiciales, pues hay momentos en que el juez, por supuesto, debe ser creativo. Ahora tiene que sustentar esa creación, y sustentar esa creación supone usar correctamente, digamos, toda la dogmática que se ha desarrollado para crear proposiciones jurídicas a partir de principios o a partir de considerar las consecuencias de la decisión interpretativa. Esa sería como la respuesta, doctora Mon. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué función cumple la argumentación jurídica en el proceso interpretativo? Bueno, fíjense ustedes que los métodos interpretativos por sí mismos no resuelven un problema interpretativo. ¿Por qué? Porque uno escoge uno y llega a un resultado, pero podrías escoger otro y llegarías a otro resultado, y otro y de pronto a otro resultado. De modo que, digamos, ya hay la carga, digamos. Entonces, una de las funciones, primero, el uso correcto del método. Cuando se usan métodos cognitivos, como el sentido significado está en el mundo, pues la argumentación tiene que ir dirigida a demostrar ese hallazgo, ¿no? A demostrar el hallazgo. Si yo digo que la intención del legislador es tal, pues yo tengo que demostrar dónde vi la intención del legislador. Tengo que demostrarla. Eso por un lado, o sea, para el uso correcto del método. Y lo otro, para discernir por qué escojo un método y no otro. Yo no puedo escoger de manera caprichosa un método y no otro. Habría que digamos, dar razones adicionales al mero uso del método de por qué escogí un método cognitivo y no uno no cognitivo y viceversa. Y dentro de ellos, por qué aquel y no este, ¿de acuerdo? Digamos, esa sería como la función de la argumentación en el uso de los métodos interpretativos. Siguiente pregunta, doctor Mauro. ¿Cómo suelen ser quebrantados los parámetros de interpretación y argumentación en la práctica judicial? Sí, bueno, los métodos interpretativos, los métodos interpretativos, los cognitivos, suelen ser quebrantados porque no hay ejercicios de demostración. Ya lo estaba diciendo, por ejemplo, cuando el juez dice, el espíritu del legislador es tal, y nunca daba cuenta cómo hizo para mirarle el espíritu al legislador, digamos, lo dejó así, simplemente lo dijo, y no da cuenta, bueno, ¿cómo hizo para verle la intención al legislador? No, tiene que demostrarlo, y demostrarlo supone acudir a los debates del Congreso, a las motivaciones que inspiraron la ley, bueno, etcétera. Digamos, tiene que documentar, tiene que dar cuenta de dónde le miró el espíritu al legislador, ¿no? Eso de un lado, ¿no? En los métodos por ejemplo, en los métodos no cognitivos, cuando simplemente se apoya en un principio y se deja de lado, digamos, toda la dogmática que se ha desarrollado de cómo aplicar los principios para dar unos criterios razonables en su aplicación. Porque la aplicación de principios, digamos, así porque así, sin ningún parámetro que lo rija, pues se convierte en arbitrario, ¿no? Se convierte en arbitrario. Deja de ser razonable la determinación. En el método consecuencial,
cuando simplemente se especula sobre las consecuencias. Cuando yo digo que esto lesiona menos el derecho, tiene que haber un sustento fáctico. Si yo voy a ser realista, el sustento tiene que ser fáctico y ese sustento fáctico tiene que estar demostrado. Yo digo que esto conviene más es porque está demostrado. Por ejemplo, en el ejemplo que puse, si yo digo que llevar a este sujeto a prisión implicaría necesariamente que sus hijos quedarían, pues tengo que demostrar que fácticamente realmente eso sería lo que ocurriría, ¿no? Bien, y en materia argumentativa, pues lo que suele ocurrir son los argumentos lineales, ¿no? Los argumentos lineales, es decir, que no confrontan la antítesis o la caricaturizan. Digamos, esos son, digamos, como los errores más comunes, ¿no? Por ejemplo, los demandantes en casación, para la antítesis del demandante en casación es la tesis que está plasmada en la sentencia. Entonces lo que suelen hacer es, caricaturizan esa tesis y su soporte argumentativo lo tergiversan o se apoyan en algún punto débil que era perfectamente subsanable, digamos que no era trascendental. Es decir, para sintetizar, por razones de honestidad argumentativa, digamos, eso es lo que quería llamar la atención, por razones de honestidad argumentativa y por argumentos incompletos, por violación de la regla de la saturación en punto de que no se confronta la antítesis. Digamos, esos son como los que he verificado son las maneras más comunes con las que se violan las reglas de la argumentación y los métodos interpretativos. Un agradecimiento muy especial al doctor Mauro Leonardo Casallas Borrás, doctor, por su excelente explicación sobre el tema de la argumentación, algunas de sus implicaciones para nuestra práctica judicial, asimismo el continuo fortalecimiento de las competencias argumentativas, que esto servirá para los servidores judiciales, sin duda que impacta positivamente en la labor de garantizar efectivamente los derechos de las personas que acuden al servicio de administración de justicia, con uno de los fines más importantes del Estado Social de Derecho. De igual forma, como lo mencionó, doctor, por resaltar los valores que se requieren para la correcta práctica interpretativa, los parámetros para argumentar en sede judicial y sus reglas. Y como lo mencionó, si no se respetan las reglas de la argumentación, pues difícilmente podemos tener por verdad las formulaciones que se construyan en una decisión judicial. De nuevo, doctor Mauro, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.